un gusto compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular. Hoy es lunes 12 de enero del año 2015. Hoy se cumplen 5 años del terremoto en Haití. Y hoy estamos dedicando también el primer tema, no al pasado, sino a lo que tenemos como presente con Haití. El periódico Diario Libre de hoy anuncia que 13.300 haitianos han sido devueltos y apresados con la operación Escudo. Eso dice el Ejército Dominicano. Si diéramos por cierta esa noticia, nos preguntamos dónde estaba el ejército antes de la operación Escudo. ¿Cuál era su hacienda? ¿Cuál era su oficio? Si en 5, 6 días han detenido a 13.300 ilegales, ¿qué hacía el ejército antes? Tenemos que preguntarle eso. ¿Qué hacía el ejército antes? ¿Dónde estaba la política? Preguntamos ahora eso, dando eso por cierto. Dando eso por cierto, nos preguntamos, antes de la operación Escudo, ¿dónde estaba el ejército y dónde estaban las Fuerzas Armadas? ¿Dónde estaba la migración? ¿Dónde estaba la política dominicana? En el mismo tenor, tengo que presentarle este titular del periódico Listín Diario. Este es el periódico Listín Diario del sábado 10 de enero. Gobierno eleva nota de queja ante Haití. Ese es el canciller que convoca el viernes una rueda de prensa para anunciarle al país que el gobierno se queja, emite una nota de protesta frente al gobierno haitiano. Emite una nota de protesta frente al gobierno haitiano. Hoy sale en la prensa el canciller de la República, el mismo que convoca el viernes para una nota de prensa, que el sábado se reúne con las Fuerzas Armadas, con los diplomáticos y personal administrativo, o sea, los cónsules dominicanos en Haití, para conversar de la seguridad en Haití. ¿Cuándo fue Ansapit? ¿Cuándo fue el ataque y secuestro de los funcionarios dominicanos en Ansapit? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué tarde reacciona el gobierno dominicano? Yo quisiera preguntar, tal vez por necedad, quizás por grosería, ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde están los empresarios que llevaron el gobierno dominicano a esta encrucijada? Ayer oía al doctor Julio Jacín haciendo una apología de Fernando Capellán, una apología de los Bichini, y sé a quién estaba dirigido esa apología. Quisiera decirle al doctor Julio Jacín, a quien respeto, a quien le guardo respeto, aunque no le conozco, nunca he hablado con él. Quisiera decirle al doctor Julio Jacín que toda esa apología a los Bichini, a Fernando Capellán, a Manuel Estrella, debe hacerla sobre la base de la gran evasión de esos grupos económicos en sus negocios con Haití. Esa gente le ha robado a Haití y a la República Dominicana. Vamos a decirlo así. Esa gente le ha robado a Haití y a la República Dominicana en aranceles,
en los últimos 20 años más de 7.000 millones de dólares. Usted podrá hacer las apologías que usted quiera, pero la evasión de esos grupos económicos pasa de 8.000, 9.000 millones de dólares en los últimos 20 años. De esa gente que usted está lavando, tenemos que decirle así. Y son esa gente las que han secuestrado la política dominicana, las que han impedido que la política dominicana tome las medidas, las precauciones, tome las prevenciones debidas para evitar que nosotros llegásemos aquí en los últimos 10 años. No somos unos improvisados en este tema. No estamos improvisando en este tema, ni estamos hablando por paga en este tema. Hablamos por amor a la política sobre este tema. Y es la política la que nos ha sepultado, la que nos ha naufragado en el tema haitiano. Y se lo agradecemos a la política. Es la política la que nos ha hecho conocedores de este tema y poder anticiparnos a todo lo que está aconteciendo. Contrario a ustedes, que lo que han hecho es alabar a empresarios en este tema. Hemos criticado duramente a esta gente porque el gobierno dominicano erró en la política y decidió ponerse en los pies de empresarios y no pensar políticamente en el país. Danilo Medina pensó en 10, 12 empresarios evasores arancelarios, evasores fiscales, y no pensó en 10 millones de dominicanos. No pensó en los millones de dominicanos que le votaron y que fueron a unas elecciones buscando una salida, una solución a sus problemas. Esa es la diferencia, doctor Jatín. Cuando decíamos que iban en camino errado, nos quedamos solos. Ustedes estaban todos de acuerdo con un falso consenso que montó Danilo Medina, como todas las falsedades que ha montado en el poder y en el gobierno, todas las falsedades, y ha mandado a gente como ustedes a repetirle al país sus mentiras. Esa es la diferencia. Y estamos aquí dando la cara por todo lo que hemos dicho aquí. Jamás nos hemos escudado en nadie. Damos la cara por lo que hacemos y por lo que decimos. El mejor ejemplo se tiene hoy en Haití. ¿Qué ha pasado en Haití hoy? O anoche, esta madrugada. ¿Qué pasó en Haití esta madrugada? Que el propio Martelly decidió que hay un gobierno de consenso a partir de su propia salida, de reducción de sus atribuciones como presidente y concederla a organizaciones de la sociedad civil y hasta fundanes. Eso es el Estado haitiano hoy, en manos de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, de las iglesias protestantes y de los líderes del vudú en Haití. Oigan lo que estamos diciendo. Es contrario a lo que hemos dicho aquí. Esto. Cuando advertíamos al presidente Medina que se cuidase de pactar con Martelly y con mi amigo Loren Lamothe, porque no tenían el respaldo político en Haití, que ellos no eran el poder y que ese gobierno era un gobierno fáctico. Eso lo dijimos aquí y nos quedamos solos. Pero estos empresarios que se aventuraron junto con políticos dominicanos a invertir en Haití querían arrastrar a la República Dominicana a que les reconociese y que asumiese como propio las aventuras de estos grupos empresariales a quienes el doctor Jatín está alabando hoy. Nosotros no nos prestamos a eso. Una nota de protesta
emite el gobierno dominicano. ¿A qué gobierno? ¿Con qué gobierno? ¿A quién se le quejan en Haití? ¿A quién se le quejan? Díganme. ¿A qué canciller cuando el gobierno, el gabinete entero haitiano está cesante? ¿A qué cancillería le mandan nota? Si el gobierno, como no hay primer ministro, todos los ministros están cesantes. Y a ustedes se les miente ese tipo de gente como Julio Jatín. Le hace creer a ustedes que esa gente está actuando correctamente. Y lo que están es engañando a este país. Eso es lo que está haciendo Danilo Medina, mintiéndole a este país. ¿A qué canciller se le quejan? ¿A qué cancillería en Haití? Si no hay primer ministro. Y decirle aquí que Evans Paul, mi amigo, era difícil que le confirmaran como primer ministro. ¿Por qué? Porque hay problemas con él y Aristide. Él traicionó a Aristide. Y Evans Paul fue quien organizó, financiado por políticos dominicanos del gobierno, aquella rebelión contra Leonel Fernández en Haití. Financiado por políticos PLDistas. Evans Paul. Aquella noción donde iban a matar a Leonel en noviembre del año 2005. Por las encuestas, buscando jugar emocionalmente con este país y hacerle creer a esta nación que verdaderamente la vida de Leonel Fernández estaba en peligro en Haití. Y así se montó esa historieta. Y desde entonces, Evans Paul tiene problemas con Aristide. ¿Por qué están metiendo los brujos, los líderes vudú en esto? ¿A quién responden los líderes vudú en Haití? ¿A Martelly? No, a Aristide. Y le sigue el peligro que había hoy con Aristide, que tenía las tres condiciones: la capacidad de premiar, la capacidad de castigar y la capacidad de manipular las creencias de este pueblo. Y que cuando un líder político llega a esa categoría, no hay vuelta atrás, hay un solo camino: eliminarlo. ¿Con qué gobierno están negociando ahora? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los empresarios? Los que han pagado mucho dinero para taparme la boca, no, para desacreditarme en las redes sociales. Y para decir de mí lo que ellos quieran. Pueden decirlo. Aquí está la realidad. Aquí está la realidad. ¿Dónde está el diálogo, doctor Montalvo? ¿Dónde está el diálogo, ministro Padul? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está el diálogo, gobierno dominicano, empresarios dominicanos? ¿Con quién vamos a dialogar hoy? Están hablando de seguridad en Haití, con consulados. No pudieron hacer nada con Ansapí, ni podrán hacer nada, ni con Juana Méndez, con todo ese front ahí, no pudieron hacer nada con el consulado de Juana Méndez. ¿Qué podrán hacer con Cabo Haitiano? ¿Qué podrán hacer con Belader? Cuando tienen que negociar con fascinerosos. Un gobierno legítimamente constituido como el dominicano, negociando con fascinerosos haitianos. ¿Dónde está el criterio político de este gobierno? Negociando con fascinerosos haitianos. Oigan bien la interlocución de un Estado legítimamente constituido. Negociando con fascinerosos, con bandoleros. Se respeta un Estado así.
se respeta. ¿Dónde está la capacidad de coacción de este gobierno frente a los haitianos? Porque eso es lo que es un Estado. Eso es lo que es la política. ¿Dónde está la capacidad de coacción? De mostrarle las garras, mostrarle los colmillos a otro Estado. Porque eso es la política. Eso es la política, eso es un político. Dispuesto a mostrar las garras. ¿Dónde están las garras del gobierno dominicano? Usan unos segundos para cambiar de relajo. El fin de semana nos trajo una nota que retrata la realidad de algo que comentamos con ocasión del Día del Poder Judicial, el 7 de enero. Decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia que la justicia buscaba la paz. Y nosotros le decíamos aquí que para que hubiera una paz justa, la justicia tenía que ser distributiva. El ex fiscal y hoy juez del Tribunal Superior Electoral tuvo un altercado en un centro comercial con el ex general Percival Peña. El ex fiscal se querelló en los medios de comunicación y dice que se querellará ante los tribunales. Se pone la mano en el hombro, supuestamente porque hubo un golpe de parte del ex general Percival Peña contra el ex fiscal y hoy juez del Tribunal Superior Electoral. Cuando una sociedad llega a que abogados como el general Percival Peña y el juez Hernández Peguero, a que abogados no se entiendan, les está diciendo que la gente está tomando la justicia en sus manos. ¿Por qué llegamos a este nivel? ¿Dónde está la política? ¿Para qué hemos usado la política? Esa es la respuesta, eso es lo que estamos viendo, son las consecuencias. Hablamos siempre de causa y efectos. Normalmente decimos, bueno, tal causa provoca tal efecto. Aquí tenemos un efecto que está provocando unas causas en diferentes renglones y aspectos de la vida dominicana. En los barrios, la gente coge y lincha un ladrón. El abuso. La gente no cree en las instituciones del Estado dominicano. Porque la política y ese poder que llevó a Danilo a postrarse frente a la situación haitiana, ha entendido que no tiene límites, que no tiene controles en el Estado social de derecho y democrático que vivimos. Son esos descontroles que tiene el poder lo que está provocando esas reacciones que estamos viendo. No hay controles en el Estado dominicano. No hay controles políticos, ni controles jurídicos, ni controles sociales sobre la actividad política. Aquí hay gente que cercano al poder, cercanos a un gobierno, hacen y deshacen, cometen todos los tipos de tropelías contra la sociedad, contra sectores que le son adversos. Aquí hay funcionarios públicos, fiscales como fiscales
que en su fiscalía se dedicaron a cometer desmanes y tropelías contra ciudadanos. Y gente cercanos a ellos, en los funcionarios públicos, se dedica aquí a hacer lo que le venga en gana y a maltratar a gente. Eso sucede en República Dominicana. Aquí la familia Castillo, Vincho Castillo y sus hijos, han hecho todo lo que se le ha antojado contra gente honesta en este país. Cobijados desde esferas de gobierno. Han llegado a montar espionaje telefónico y publicarlo. El caso de Guido Gómez en la campaña electoral. Una conversación de Guido Gómez con un dirigente. Y ellos se la pasaron a Víctor Gómez Casanova. Y Víctor Gómez Casanova publicó eso. Sin que nadie le llevara a la justicia por eso. Y sin que un fiscal decidiera hacer cualquier cosa, lo que correspondía penalmente, para sancionar el espionaje telefónico que está penado por la ley. Todo lo que esta gente ha hecho aquí, todo lo que estos grupos económicos, todo lo que estos grupos políticos han hecho en nombre de la ley, es creyéndose que nunca se les pasará cuenta. Cuando le vocearon en su casa, lamenté que se le hiciera eso al fiscal. Pero no es menos que en los cargos públicos aquí la gente comete abusos contra personas sin mirar nada, porque cree que los cargos son eternos. Ahora se queja de golpes. Piensen bien lo que hacen cuando llegan a los cargos públicos. Piensen bien cuando les sonríe la opulencia del poder. La valentía no es con 40 guardias detrás. La valentía es en el placer y en el dolor que hay que tener esa valentía. Es en el tiempo de opulencia de poder que hay que ser valiente. Y hay que ser valiente cuando se está abajo, como Pedro Martínez. Eso es valentía, la de Pedro Martínez, a quien se le rindió honor en esta semana. Eso es valentía, besar a su mamá en buen tiempo y besar a su mamá en mal tiempo. Hay gente aquí que son muy valientes, con 40 escoltas detrás, y cometen todos los abusos contra la sociedad. Lo mismo que está pasando hoy con la Junta Central Electoral y 2 millones de dominicanos sin cédula, que en nombre de la ley, en nombre de cumplir una resolución, se violan derechos de 2 millones de dominicanos y todo el mundo hace silencio. Todo el mundo hace silencio. Porque nos merecemos esos castigos, porque somos impuntuales. Un Estado impuntual, un Estado de forajidos, un Estado de ladrones, quiere trazarle pautas morales a toda una sociedad, porque le conviene. Un Estado que puede coger y destruir todo el mapa de expedientes en salud pública, en un hospital, y no pasa nada. Y lo justifica diciendo que está todo microfilmado. Son estos abusos los que están provocando estas reacciones. Como la gente busca justicia en un tribunal, busca justicia en una fiscalía y no la encuentra. Como la justicia se usa para engañar a la gente, para estafar a la gente, se usa la justicia en República Dominicana. ¿Cómo se usa la Constitución para estafar a la gente? Para crear altas cortes a la medida de intereses privados.
Se crean altas cortes a la medida de intereses privados. ¿Cómo se le permite a una secretaria de un tribunal cobrar 200,000 pesos de sueldo cuando aquí tenemos jueces de corte cobrando 100,000 pesos y 80,000 pesos? Y la secretaria de un maldito tribunal cobrando 200,000 pesos mensuales. Y usted tiene fiscales arriesgando su vida cada día, jueces arriesgando su vida todos los días, cobrando 100,000, 80,000 y 90,000 pesos mensuales. Es eso lo que está proponiendo estas salidas personales. La rebelión es lo contrario de la sumisión. La rebelión es lo contrario de la sumisión. Cuando los pueblos se les convierte en viles, en sumisos, lo que a esos pueblos les llega es la rebelión. Ayer ustedes vieron en Francia el liderato occidental marchando contra el terrorismo, porque es en Francia. Contra el terrorismo, porque es en Francia. ¿Qué pasó en Alemania? Mientras marchaban en Francia, ¿qué pasó en Alemania? El mismo ataque a otra revista. Es por asunto de libertad de expresión. Oye, ese terrorismo que se ha montado en Oriente Medio, detrás del petróleo de esa gente, ese terrorismo de ahí, que ustedes ven en fílmicas y en gráficas, detrás del petróleo, millones de muertos en 11 años, millones de muertos, millones de desplazados, millones de mutilados. ¿Cómo ustedes quieren que reaccione la gente? Detrás de su petróleo. ¿Cómo ustedes quieren que reaccionen las personas frente a todo el terrorismo de Occidente en Oriente Medio? Ustedes detrás de su petróleo, porque ustedes quieren vivir bien en Europa y hacer con el petróleo de ellos lo que a ustedes les den en gana, con sus recursos. No están justificando actos terroristas. ¿Por qué no hablamos de intercambio? ¿Por qué no hablamos de socializar la vida de Occidente y Oriente? ¿Cómo ustedes pueden importar una guerra en Siria? 80,000, 90,000 muertos, 1,5 millones de desplazados, porque quieren el petróleo de esa zona. ¿Cómo pueden hacer lo que han hecho en Irak, lo que han hecho en Pakistán, lo que han hecho en Afganistán? Les toman el opio, lo convierten en medicamento. El opio, la heroína y la morfina. Le cogen el opio, lo llevan a Occidente, lo convierten en droga narcótica, se hacen multimillonarios con el opio, con las flores de opio de Afganistán. ¿Qué es lo peor? Y ellos son los salvajes. Y ellos son los salvajes. Nosotros somos políticos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos desde la política. Y estamos pidiéndole al liderato político nacional que reaccione. Que toda esta sumisión de este pueblo dominicano algún día explotará, estallará en rebelión. En rebelión. Ustedes están promoviendo una rebelión nacional. Ustedes están hablando de 2016. Cuidado si a ustedes les llega la madrugada igual que a Martelly. Cuidado si a ustedes les llega la misma madrugada que a Martelly. Y lo advertimos en esta mesa.
Aquí hay mucha gente que está creyendo que va a seguir condicionando desde los medios de comunicación el pensamiento y el comportamiento de esta sociedad. Aquí hay una situación explosiva que en nombre de un crecimiento con una deuda galopante, en nombre de un crecimiento con una acumulación de riqueza en 3 o 4 familias, piensan que van a convencer a este país de que esto está bien. La gente está mirando su bolsillo y está mirando lo que puede hacer con su bolsillo. Cuidado si le llega la madrugada a este sistema político y el vuelco que reciben, o vamos a decirlo mejor, la revolcadura que puedan recibir puede ser peor que la de un puerco en un lodazal. Peor que la de un puerco en un lodazal. Cuidado. Estos abusos que ustedes están viendo, cómo la gente está tomando la justicia en su mano, en el caso del juez Hernández Peguero, con el general Percival, puede provocarse en cualquier lugar, porque aquí hay muchos abusos contenidos. Aquí hay muchos abusos de gente cercana al poder contra otras personas. Muchos abusos. Lo que hizo Alejandro Moscoso Segarra en esa fiscalía no es menos. Y hoy está solazado como juez de la Suprema Corte de Justicia. Él puede esperar también lo de él. Quizá lo tenga que responder internacionalmente. Quizá tenga que responder internacionalmente el juez Moscoso Segarra por lo que ha hecho. Tapando cosas. Tapando cosas. Tapando cosas. Tapando cosas. Así como aparece hoy el piloto de Félix Bautista diciendo todos los viajes que Martel hizo en el avión con Félix Bautista. Porque eso es lo que está pasando en Haití. Lo que nos vivimos aquí. Y más. Hay fílmicas de él repartiendo dinero para llevar a Martelly al poder. Y se lo advertimos a todos ustedes. Pero soy yo que estoy hablando. Es un carajo a la vela que está diciendo las cosas. Vamos a ver dónde está la valentía. Cuando mucha gente no tenga los rangos ni las escoltas detrás. Que tenga que andar en la calle como ciudadanos comunes y corrientes, como mortales. Vamos a ver qué cara le ponen a la valentía y al coraje. Llegará ese momento en que todos nos veremos caminando las calles, civiles todos. Usaré unos segundos para cambiar de lo mismo. Quejan los abogados de los policías y fiscales envueltos en el caso de ICANN de selectividad. Lo que advertimos aquí. El procurador decía que que en ese expediente quedaban libres de vacas, estaba libre de vacas sagradas. Aquí está la queja. Se está montando un expediente, igual que todos los expedientes, con imputados preferidos e imputados no preferidos. Este expediente de 3.500 millones de pesos quieren dejarlo en manos de sargentos, de tenientitos, y no tocar nada más. Dicen los abogados. ¿Quiénes compraron esa droga? ¿O quiénes recompraron esa droga? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es el mismo patrón
Los criterios de investigación llegan hasta donde el poder político y social le pauta a los procuradores. Hasta ahí llega la investigación. Les he dicho que si ese expediente se llega hasta las últimas consecuencias, parte del sistema político dominicano, ese bloque progresista que está ahí, ese bloque progresista puede saltar en astillas. Partidos minoritarios, aliados al gobierno, tienen que ver con lo que ha pasado en Indicano. Repito, partidos minoritarios ligados al PLD y el propio PLD tendrían que explicar muchas cosas sobre ese expediente de Indicano. Lo que está pasando en el este, que es donde está centrada la investigación del Indicano, Miche, Boca Chica, La Romana, Higüey, San Pedro de Macorís. Lo que está pasando en el este no es nada. No es nada hoy comparado con lo que allí se ha hecho. No es nada comparado con lo que allí se ha hecho. Si se hace una investigación desde el 2008 hasta hoy del Indicano, el esquema político del país cambia. Una investigación a profundidad. Que le entreguen a la DEA norteamericana o al FBI la investigación del 2008 hasta acá. Que convoquen, que se atrevan, por favor, ahora que está el embajador americano tan dispuesto a respaldar al procurador. Y Danilo Medina dice que él no es juez, que él importa lo que haga la justicia, que no se mete en eso. Que pida, hoy que se está firmando un nuevo acuerdo de extradición con los Estados Unidos, que le pidan al FBI y a la DEA norteamericana que haga una investigación forense a profundidad del 2008 hasta acá, que ha pasado con la droga en el Indicano y con la droga en la Dirección Nacional de Control de Drogas. La droga incautada. Para que ustedes vean lo que va a suceder en el país. Que medio gobierno se va a pique. Que más de 15 funcionarios importantes del PLD van a la cárcel. Y que el entramado de generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de los 40 y tantos generales de la policía, más de 15 van a la cárcel. Y de los cientos que tienen las Fuerzas Armadas, más de 22 o 23 van a la cárcel, activos. Está hablando de activos. Sin hablar de coroneles, tenientes coroneles, capitanes y mayores. Generales que trabajaron con Figueroa Agosto y un síndico del PLD están ahí en el Consejo Policial. No fue González y González. González y González fue edecán, fue escolta de Figueroa Agosto, porque lo mandó el jefe de la policía. Y todo ese entramado de Arturo del Tiempo está ahí jefeando, mandando en la policía, cancelando policías corruptos. Ese consejo policial. Esta selectividad que acusan los abogados de estos policías y de este fiscal no es nueva.
es el común denominador de toda investigación aquí en materia de droga. Van a la cárcel Mary Peláez, este muchachito Schmetzer, va Eddie Brito. Eso van a la cárcel por lo que saben, no por lo que hicieron, por lo que saben. Van a la cárcel. Zobeida, pero el banco que recibió los $3 millones en efectivo, la inmobiliaria que recibió los $3 millones de compra de los apartamentos de Figueroa Agosto, ¿ustedes la conocen? La citaron como testigo. Los bancos corresponsales de los bancos comerciales dominicanos que emitieron los cheques para comprar los apartamentos, ustedes lo vieron como testigo, a descargo o a cargo en el expediente de Figueroa Agosto. Y la ley de lavado de activos establece que los bancos son sujetos, igual que las inmobiliarias, son sujetos obligados. Deben informar el dinero que reciben mayor a $10,000. Se hizo. Los 2 puntos que se desaparecieron en el allanamiento a Zobeida, ¿dónde están? ¿Quiénes se los repartieron? Cuando Rosado Mateo y Guzmán Fermín querían matar a un fiscal, y tuvo la Fernández que sacarlo del país y nombrarlo como cónsul fuera de esta nación, para que no lo matasen. ¿Dónde está eso? ¿Es nueva esa selectividad? No es nueva. Es la metodología de investigación que aquí se usa. Por eso se repiten tanto los casos. Por eso se repiten tanto los casos en República Dominicana. Es la política lo que lo ha dañado todo. Es la política. Es que por política se lleva a gente como Mary Peláez. Diga usted lo que usted quiera, pero llévenlo todos. ¿Por qué no llevaron todos los que estaban envueltos con Figueroa Agosto? No los que no tenían apellido, los que no tenían quien les cubriera desde el poder. Esos son los que van a la cárcel. Esos son los que pagan las habas verdes, como se dice en el campo. Esos son los que pagan. La soga se rompe por lo más delgado, por lo más fino. Eso es lo que tenemos. Aquí no hay límites para ese poder. Ese poder puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Porque el sistema de justicia está enchapado para servir a ese poder. Aquí no hay un sistema de justicia social, no hay un sistema de justicia democrático. Aquí hay un sistema de justicia corporativo. Corporativo. Que responde a corporaciones o a gabinetes de criminales o a gabinetes de delincuentes. A eso responde el sistema de justicia dominicano. A esos gabinetes operativos del poder. Por eso nadie puede llegar hasta las últimas consecuencias en ninguna investigación aquí. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Señores, quiero en este tema mostrarle algunas secuencias
para que ustedes entiendan la posición política nuestra frente a ese tema. El tema tiene que ver con salarios y asuntos laborales. Salía en el periódico este titular este fin de semana. Reanudarán el diálogo para la reforma del Código Laboral. El señor Pepe Abreu decía esto ayer en el periódico Hoy. Acércalo, por favor. Arriba. Discusiones en reforma laboral sin muchos avances. Eso es ahora. Yo quiero, por favor, presentarle este periódico del martes, Nuevo Diario, del martes 21 de agosto del año 1990. Empresarios apoyan pacto, recomiendan ajuste salarial de un 50%. El año 90, el líder del diálogo del país, el mismo periódico, Núñez Collado, acércalo, Alex, para que la gente lea bien lo que dice Núñez Collado del diálogo tripartito laboral del año 90. Acércalo. Núñez Collado dice, el pacto quedó chueco. Aquí está Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que es el CONEP hoy, la noticia del centro. Consejo Nacional de Hombres de Empresa, ahí usted lo tiene. Aprueba un 50% de alza salarial en el año 90. De eso hace 25 años. ¿Qué me dicen? ¿Dónde están los avances de la política dominicana? ¿Dónde están los avances de la política dominicana? Y miren quién es que está al frente de las discusiones políticas del año 90. Es Nélcida Marmolejo, la que está hoy en la vida. La dirigente sindical del PLD. No, acércalo. Arriba, Albert, arriba, por favor. Nélcida Marmolejos. Mírenlo ahí. Nélcida Marmolejos. Estamos pergeñando las mismas discusiones del año 90. Y aquí se habla de avance político y de avance de la democracia. Mire dónde han terminado los sindicatos dominicanos, dónde han terminado los partidos políticos. El liderato político del año 90 era capaz de sentarse Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer y diseñar políticas laborales. Danilo Medina creó mediante decreto en el año 2013, en octubre del 2013, una comisión para que se encargara de discutir la reforma al Código Laboral. Octubre de 2013. Estamos en enero del 2015 y ese diálogo, esa discusión no está en el Congreso, donde debería estar. Está en una universidad privada, en INTEC. No critico a INTEC. INTEC no es una instancia del Estado Dominicano. Y una reforma al Código Laboral es materia de senadores y diputados del Estado Dominicano, los patronos y los sindicalistas. En el Congreso es que se tiene que discutir eso. Miren lo que avanzamos, El sistema político ha renunciado a sus obligaciones, a sus oficios políticos, y lo ha concentrado en manos privadas. El sistema político dominicano ha renunciado a su obligación, a su competencia y a su responsabilidad. Porque no hay liderato. Michelle Bachelet en Chile
llegó al poder nuevamente en marzo del año pasado. Y en diciembre, Michelle Bachelet le mostró a su país un nuevo arreglo, una nueva reforma al Código Laboral. En 9 meses. Y no tiene la mayoría en el Congreso, Michelle Bachelet en Chile. Y logró liberar las fuerzas. Los empresarios chilenos están en contra de esa reforma. Pero Michelle Bachelet la aprobó en el Congreso chileno, con el Congreso no a su favor. Para usted era la inopia de Danilo Medina, la inopia política de Danilo Medina y la inopia política del PLD y del PRD y del Partido Reformista. Son políticos desahuciados. Michelle Bachelet en Chile, no con un Congreso a su favor, en 9 meses logra una reforma al sistema laboral chileno, que no está, los empresarios están en contra de esa reforma. Y Michelle Bachelet, con el Congreso contrario, logra en 9 meses un arreglo, un acuerdo para una reforma laboral. Aquí, Danilo Medina, con su popularidad en 98, en 170, esa popularidad no le ha servido para liderar un proceso en el Estado, en las instancias del Estado, que es donde deben hacerse las reformas, y no en universidades privadas. Logra Michelle Bachelet en 9 meses lo que Danilo Medina en 17 no ha podido hacer. Para que ustedes vean lo que ustedes tienen como liderato, lo que ustedes están alabando, lo que ustedes están glorificando en este país. Y les traje este periódico del año 91, del año 90. Sí, del año 90, de agosto del año 90. Para que ustedes vean que las discusiones son las mismas. Para que ustedes vean cómo estamos de atrasados políticamente. Que aquí lo que ha avanzado en la política es la riqueza personal de los políticos. La riqueza de muchos grupos económicos que se han solazado en la política para defraudar a todo el país. Eso es lo que ha avanzado aquí. Eso es lo que ha crecido. La riqueza privada y la riqueza de políticos. Eso es lo que ha crecido aquí en 25 años. Pero el pensamiento político se ha quedado atrás. El pensamiento de los políticos se ha quedado atrás. Y todos los políticos están al servicio de corporaciones privadas. Por eso el código hay que llevarlo a INTEC. La reforma al sector eléctrico en universidades privadas. La reforma a la seguridad social, universidades privadas. Los grupos de poder privado, no en las instancias donde deben discutirse las reformas. Todavía hoy, el propio presidente, cuando tiene que observar una ley, lo hace privadamente, no lo hace con su consultor jurídico. Cuando tiene que emitir un decreto, lo hace en una oficina privada, no lo hace en la consultoría jurídica. Vamos al último tema del programa de hoy, señores. La provincia Sánchez Ramírez y muchos otros sectores han estado muy preocupados por una supuesta o real empresa o fábrica o industria de explosivos que piensa montar la Barrigol en Pueblo Viejo, Cotuí. Cotuí teme a planes de Barry de instalar una fábrica de explosivos en Pueblo Viejo. Eso está muy candente a principios de años en el pueblo de Cotuí.
supuesta o real, esa fábrica de explosivos es una necesidad que tiene Barrick Gold. No porque quiera producir dinamita. Repito, supuesta o real, Barrick Gold tiene esa necesidad. No desconocemos la realidad de esa fábrica que quiere instalar Barrick Gold. No tenemos documentación. Pero por la tradición y por el carácter de la empresa Barrick Gold tiene esa necesidad. Lo quiso hacer en Argentina. Lo quiso hacer en Argentina. Por eso decimos que tiene esa necesidad. ¿Por qué decimos que Barrick Gold tiene esa necesidad? Porque Barrick Gold es una empresa hija de un narcotraficante y de un traficante de armas. Y necesita pólvora, necesita explosivos. Para, como traficante de armas, que es Adnan Khashoggi, necesita una fábrica de explosivos para las armas que vende. Repito, Adnan Khashoggi, el traficante de armas y traficante de drogas, que es el dueño de Barrick Gold, necesita para sus armas, para el negocio de armas, traficar también con explosivos. Estamos hablando muy claro. Sea real o no sea real la denuncia, sí decimos que es una necesidad del dueño de la Barrick Gold, que es un traficante de armas y traficante de explosivos. Y como es tan difícil, ya los países umbrales del mundo que fabrican explosivos están muy vigilados por las organizaciones de controles internacionales. Y como aquí la Barrick Gold todavía, a pesar de la revisión del contrato, hace lo que le da la gana. Ojo, aquí, a pesar de la revisión de Danilo Medina, a pesar de esa gallardía de aquel momento, de aquel 27 de febrero del año 2013, Barrick Gold sigue haciendo las mismas tropelías en Pueblo Viejo. Falsifica datos, falsifica costos, falsifica la cantidad de oro que produce, lo falsifica, porque no hay controles todavía del Estado Dominicano, no hay controles políticos sobre la producción de oro de Barrick Gold. Esa fragilidad del Estado Dominicano frente a Barrick Gold le da la base, le da el sustento a Barrick Gold para poder instalar ahí una fábrica de explosivos libre de los controles políticos del Estado Dominicano. Y le decimos a Cotuí que abra el ojo y que se mantenga en guardia. Nino Ramos, mis amigos de Cotuí, manténganse en guardia. Porque Barrick Gold tiene la necesidad de explosivos por el negocio de su dueño, que es tráfico de armas y tráfico de explosivos. Nos veremos esta tarde en Acción Popular.